Seguimos en directo en Buenos Días Aragón cuando son las 9:36 de la mañana. Seguramente en algún momento hayan tenido pensamientos recurrentes, ideas o imágenes que nos vienen una y otra vez a la cabeza. Cuando notamos que se repite demasiado solemos decir que nos estamos obsesionando. Pero si esos pensamientos nos afectan al día a día, nos producen ansiedad, desazón y se convierten en algo incontrolable que puede limitarnos, además, podemos estar sufriendo un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. Una patología que se calcula puede afectar hasta el 3% de la población. Esta es una de las 5 enfermedades mentales más frecuentes y, según la Organización Mundial de la Salud, una de las 20 enfermedades más discapacitantes. Hoy queremos conocer más sobre este trastorno del que los afectados denuncian que sigue habiendo muchos prejuicios y desconocimiento. Para ello ya nos acompañan en este plato Pilar Monreal, que es la presidenta de la Asociación TOC Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. También Miguel Ángel González, que es uno de los afectados de TOC. Buenos días. Buenos días. Y está con nosotros también José Antonio Aldaz, es psicólogo clínico de salud. Buenos días. Buenos días. Hablamos de desconocimiento, Pilar, porque muchas veces la imagen que nos llega de las personas que sufren este trastorno es a través de las películas, a través de la ciencia ficción, de las series. Me refiero sobre todo que es una imagen de personas maniáticas, introvertidas, que repiten una y otra vez algún gesto. ¿Pero esa imagen es real? En absoluto, en absoluto. Es como si, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad grave, pues hacen una comedia medio burlándose, ¿no?, de esa enfermedad. La verdad es que es una pena porque el sufrimiento que padecen estas personas es muy grande, es enorme. ¿Y qué provoca también que llegue esa imagen tan distorsionada, ese desconocimiento? ¿Qué creéis que ha llevado a todo esto? Pues la falta de información, el desconocimiento, como tú señalas, efectivamente. Si se conociera realmente lo que implica este trastorno en la vida del propio afectado y de su familia, no harían estas caricaturas que provocan la risa, pero de una manera un poco histriónica, ¿no? Pero es eso, falta de información. Por eso estamos aquí, para darla, entre otros, ¿no? Y que la gente en general conozca de qué se trata. Pues vamos a darle la palabra a los profesionales médicos. Cuando hablamos de trastorno obsesivo-compulsivo, ¿de qué estamos hablando en concreto? Estamos hablando de un trastorno mental que afecta al funcionamiento del cerebro, en el sentido de que la persona padece pensamientos, imágenes, sensaciones intrusivas que no puede controlar, que se le imponen a su voluntad y que le generan un intenso malestar. Un malestar tan intenso que le obligan de alguna manera a realizar conductas, bien sea explícitas, lavarse las manos, comprobar las cosas, como rituales mentales que le ocupan una gran cantidad de tiempo, que no reducen el sufrimiento y que le incapacitan prácticamente para todas las esferas de su vida, personal, laboral, social, y por lo tanto llega a un punto en que la incapacidad es tal que la persona pues prácticamente queda anulada por la enfermedad. Sí, porque esas acciones repetitivas muchas veces no suponen un alivio, ¿no?, para el paciente. Para nada, al contrario, supone un alivio a corto plazo, pero de alguna manera hacen que el problema persista en el tiempo y además con el tiempo se vuelve más complejo, se vuelve más demandante y llega un momento en que queda descontrolado. Porque puede llegar un momento en el que estas personas, el TOC les controle a ellas. El TOC lo que controla de alguna manera es conductas que están asociadas a sus temores obsesivos y que de alguna manera condicionan la capacidad o la voluntad de la persona de hacer libremente lo que quiera. Es un trastorno que de alguna manera modula la conducta hacia una función patológica y además limita mucho la capacidad de la persona en realizar cualquier actividad, porque siempre el TOC interfiere con esa actividad, da igual cuál sea. Hablamos de desconocimiento que también muchas veces, Miguel Ángel, está provocado por el estigma, por los prejuicios que hay sobre este trastorno. Por eso te agradecemos especialmente que estés aquí para contarnos tu caso, para que se pueda ejemplificar también para el resto de personas que sufren TOC, porque cada caso es distinto. ¿Cómo comenzaste a notar que algo no funcionaba bien, que algo tenías que revisar porque te estaba obsesionando? Sí, efectivamente, cada caso es distinto. La manifestación sintomática es muy heterogénea. Al final son los mismos componentes los que se movilizan, pero a cada uno nos puede dar por una cosa. Yo en concreto tengo lo que es la comprobación. Tengo un TOC de comprobación, comprobar las cosas relacionadas con la seguridad del hogar, seguridad, que si el coche, en cualquier ámbito en el que pueda verse afectada la seguridad. Hay ahí, a partir de unos rasgos de personalidad, en mi caso, pues se producen ciertos sesgos cognitivos que te llevan a un sentido de hiperresponsabilidad,
a un sentido de querer buscar una certeza absoluta en las cosas, una certeza que nunca existe, y ves peligro en casi todo. Entonces, por ejemplo, pues a mí pues comprobar cosas. Yo estoy en fase de recuperación, pero yo he estado un montón de tiempo, todo el día, comprobando que si el gas, que si la luz, que si el horno, que si la puerta, que si lo de más allá. Claro, no solamente es la intensidad, porque esto es un pensamiento que tú vas cada vez más respondiendo a él, le vas haciendo caso y se convierte en una duda patológica. Todos podemos tener duda en un momento dado, pues estaba despistado, no sé si he cerrado esto, lo voy a comprobar, esto, lo otro, lo compruebo y ya está. Pero esto es una duda patológica, que con pruebas hay un pensamiento que te sientes hiperresponsable y empiezas a plantear, ¿y si he dejado esto mal comprobado y ocurre una catástrofe? Una parte de tu cerebro, la racional, sabe que lo has comprobado. Sin embargo, la emotiva, que parece que va por libre, dice, no, ¿y si no lo has comprobado bien? ¿Y si ocurre una catástrofe, un accidente por tu culpa? A comprobar otra vez, otra vez. Y esto, cuanto más compruebas, más alimentas la obsesión. Entonces se entra en un círculo vicioso, porque estos pensamientos crean mucha ansiedad. Intentamos contrarrestarlo con compulsiones, que pueden ser físicas o mentales. Y las compulsiones físicas también van acompañadas de un componente mental también. Siempre son pensamientos. Neutralizamos compulsiones y eso lo que hace es acrecentar, aumentar la obsesión. Y entramos en un círculo vicioso. Cuanto más compruebo, más me obsesiono. Cuanto más me obsesiono, más compruebo. Y al final la propia comprobación pierde su propia esencia en tanto en cuanto más compruebo, más duda tengo. Entonces llega un momento, añadiendo aquí a lo que plantea aquí José Antonio, que ya tienes miedo de si he dejado algo mal, pero también a ver si no me voy a quedar aquí enganchado, comprobando sin salir de ello. Claro. Porque un círculo vicioso en el que entras. Imagino que las acciones son distintas en cada caso, pero las emociones pueden ser similares entre los pacientes. ¿Qué es lo que llegas a sentir en ese momento? Una ansiedad enorme, no depende de la voluntad, te ves compelido a realizar las compulsiones porque si no la ansiedad es como si te estuvieran persiguiendo los leones. En ese momento, claro, no es real, solo está en nuestra cabeza, pero nos vemos, no podemos evitar, no depende de la voluntad, que quede muy claro que cuando hacemos estas repeticiones, que pueden ser mentales también, yo estoy hablando de mi caso, pero hay compulsiones mentales que empiezas a darle vuelta a un pensamiento y no sales de ahí porque te sientes culpable, responsable, por lo que sea, tal. Pensamiento negativo en mi caso, comprobación, si he dejado esto mal, puedo ocasionar una catástrofe, esto y lo otro. ¿Y es un trastorno que en tu caso, por ejemplo, llega a separarte de la sociedad, del resto de la sociedad? Yo esto lo llevo desde niño. Claro, yo ya con mi edad pues no asociabas aquellas conductas raras porque eres catalogado como raro, tal y esto y lo otro. En mi época la psicología era algo que no estaba casi implantado aquí en España cuando yo era niño y demás. Entonces, raro. Yo he crecido, pues claro, desde niño ya en el colegio tienes conductas raras, de comprobación, nadie me podía tocar, esto, lo otro. Y eso va mutando porque a medida que vas creciendo, pues van desapareciendo, pero siempre hay ahí unas cosas que después, con el devenir del tiempo, atascabos y dice, esto era los comienzos del trastorno. Yo he tenido gran suerte, lo he llevado moderado durante gran parte de mi vida, pero llegó un momento en que me dejó incapacitado total. Me dejó deprimido totalmente porque todo era comprobación, todo estaba mal, no había la sensación de que estaba bien hecho, las cosas nunca la tenía. Por miedo a que pudiera ocurrir alguna catástrofe, que pudiera ocurrir algo. Perdona que te interrumpa, Miguel Ángel. Me preguntaba Miguel Ángel por esto precisamente, Pilar, porque mucha gente parece que lo lleva en silencio y puede separarse en un momento de su entorno. Las personas que lo padecen, que por cierto son personas especialmente inteligentes y bondadosas y responsables también, son personas que como que se avergüenzan, porque como son lúcidas en su vida, bueno, normalmente son lúcidas, ¿no? Solamente que tienen ese fallo en el cerebro que les provoca estas obsesiones, pero normalmente son personas que se dan cuenta de que esos pensamientos no son normales, ¿no? Entonces ellos lo interiorizan, lo llevan por dentro, sufren en silencio y muchas veces, después de años y años, pueden llegar, yo creo que José Antonio lo puede decir con más autoridad, a una depresión profunda, que es lo que le pasó a mi familiar. Mi familiar lo llevó en silencio, luchó, sufrió, hizo sus estudios, todo con notas muy brillantes además, pero llegó un momento en que cayó una depresión mayor y así estuvo meses. Y entonces es cuando se descubrió
el trastorno que padecía. Entonces, mi familiar también dice, es que es cuando estamos así con la obsesión, es como si estuviéramos en guerra, como si estuvieran cayéndonos bombas alrededor. La situación es tremenda, ¿no? Claro, uno de los graves problemas que puede ser interiormente, me refiero con estas personas afectadas, es la enorme racionalidad y conciencia que hay del problema que están sufriendo. Exactamente, yo siempre afirmo que son personas que a pesar de tener un trastorno mental, mantienen la lucidez en todo momento, lo cual es un agravante porque por un lado están los pensamientos, las conductas irracionales, que ellos son conscientes que son irracionales, y luego está su propia racionalidad que les dice que algo no funciona bien en su cabeza, que algo está pasando, y el grado de sufrimiento es enorme. Normalmente las obsesiones suelen generar malestar, ansiedad, como decía Miguel Ángel, a veces asco. Depende del tipo de trastorno obsesivo, porque luego hay diferentes tipos. Hay unos que tienen que ver con la comprobación, otros con los miedos a la contaminación, y ahí puede aparecer el asco. Otros pueden tener que ver con escrúpulos morales o sexualidad, y ahí también hay otros elementos que están subyacentes. Y de alguna manera el sufrimiento es tan alto que las personas, como dice Piluca, llega un momento en que desarrollan otros trastornos mentales: depresión, ataques de pánico, fobia social, porque temen realizar esas conductas en público y tienden a aislarse y a evitar el contacto social. Lo que sí que es importante, y yo quería aprovechar esta ocasión, es destacar que hay tratamientos psicológicos eficaces. En eso queríamos entrar de lleno ahora mismo. Es que hay un tratamiento, hay distintos tratamientos que se pueden dar a estos pacientes con los que pueden evolucionar y mejorar. Exactamente, es decir, hay tratamientos que en todas las guías clínicas internacionales están avalados por la evidencia y de alguna manera han demostrado que en un porcentaje de casos mejoran considerablemente el trastorno, y en otros casos incluso pueden llegar a remitir si se dan las condiciones adecuadas y el trastorno de alguna manera evoluciona favorablemente. Es muy importante el abordaje psicológico de este trastorno, es fundamental. También es importante el abordaje farmacológico, pero sin el psicológico, sin ese ingrediente, muchas veces el paciente no evoluciona todo lo bien que podría evolucionar. Y es importante, como bien decían, la detección precoz. Es muy importante que las personas que padecen ideas, pensamientos que de alguna manera les perturban, acudan al médico de cabecera, pidan ayuda profesional, se valore el caso y a partir de ahí se pongan en manos de profesionales. Porque este estigma social que hay no solo con el trastorno obsesivo compulsivo, sino con casi todas las enfermedades mentales, ¿notáis que tarda la gente que sufre un TOC en decirlo, en llegar a la consulta? Pues depende del trastorno. Hay trastornos populares, vamos a decirlo así, como la depresión, que la gente lo tiene en la boca, incluso tiene una cierta visión social positiva. Uno está deprimido, parece que hay empatía hacia ellos, y esos trastornos normalmente uno acude rápidamente al médico: estoy mal, estoy triste, duermo mal, y normalmente en relativamente poco tiempo se pone el sistema sanitario, digamos, a trabajar con ellos. Hay otros, como el trastorno obsesivo compulsivo, que generan vergüenza por este proceso que decía antes: yo estoy haciendo cosas que de alguna manera no son lógicas, me está pasando algo. Te voy a contar un caso muy puntual y muy concreto. Yo recuerdo una paciente que vino con un tipo de TOC en el que la idea es: yo voy a hacer daño a alguien no queriendo, pero se me va a ir la mano, ¿no? Y voy a hacer daño a alguien. Y esta persona había tenido un bebé recién nacido y temía que confesar esos pensamientos porque temía que le iban a quitar al bebé. Nunca una persona con trastorno obsesivo compulsivo hace nada peligroso, nunca. O sea, es un 0 de probabilidad. Pero ella temía que si confesaba eso a su médico de cabecera, o en este caso a mí, a su psicólogo clínico, yo inmediatamente o la iba a pedir un ingreso, o iba a llamar a servicios sociales para quitarle el niño, es decir, y eso retrasó mucho la intervención por ese temor. Entonces, son trastornos que muchas veces generan miedo en la propia persona a confesar, pues porque a veces puede haber pensamientos muy aberrantes, pensamientos muy dañinos para la mente, y entonces pues la gente lo oculta. Miguel Ángel, cuéntanos cómo esas herramientas de los profesionales sanitarios han mejorado tu día a día. Bueno, lo han mejorado a partir de una época relativamente reciente y no se acertó a la primera. Como bien aquí ha mencionado José Antonio, a la hora de... Yo esto lo he tenido mucho tiempo, de manera moderada, sin conciencia de que era un trastorno. Yo desde los 9 años me retrotraigo en el tiempo y tenía ya sintomatología, raro, catalogado en aquel entonces, no había conocimiento de estas cosas, y siempre he crecido como alguien raro, y esas rarezas continuaban y tal. Entonces yo tengo conciencia de que esas rarezas son un TOC, pues a partir de hace unos 10 o 12 años, que tengo ya 60.
Entonces he estado... ¿Qué ocurre? Con la irrupción de Internet y demás, yo tengo un acceso a una información que antes no tenía y digo, esto es lo que a mí me está pasando, esto es lo que yo tengo. Yo he tenido la gran suerte que lo he llevado de una manera moderada y me ha permitido hacer cosas. He podido trabajar sin problema, estudiar y todas estas cosas no he tenido problema, pero hay compañeros afectados que es que les interrumpe sus estudios, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden llevar vida social, afecta a la vida familiar, a todo, porque llega un momento cuando se agrava que la compulsión lo ocupa todo y no deja lugar para más. Y el sufrimiento es enorme. Y quiero dejar muy claro que no hay un déficit intelectual, hay un déficit psíquico, tenemos un trastorno, pero no hay déficit intelectual. Y yo creo que cognitivo tampoco, aunque haya algunas teorías que se empeñan en demostrar lo contrario. Lo que sí hay es una distorsión cognitiva, que no deterioro cognitivo. Porque los que tenemos TOC, cuando estamos fuera del modo TOC, cuando estamos fuera del modo obsesivo, razonamos y actuamos con normalidad. O sea, no tenemos ninguna disfunción de memoria. La memoria se puede ver afectada porque cuando estás en estado ansioso y no tenemos tampoco ningún problema de perceptivo, de cognitivo en cuanto a la percepción y demás, pero, porque y ya concluyo, sí. Porque ¿qué ocurre? Que no es que no vea bien yo porque yo si voy a cruzar un semáforo en verde no dudo que está verde, pero ¿qué ocurre? Que no confiamos ni en la memoria, no confiamos ni en nuestra memoria ni en nuestra percepción, pero no es que tengamos problemas cognitivos, esa es la gran disfunción en el sentido cognitivo, pero que no es deterioro. Es que hay un apunte muy interesante, Miguel Ángel, que has dicho que nos puede aclarar el doctor, que cómo se diferencia también una manía de un trastorno obsesivo-compulsivo, cómo se puede saber que esta manía no es normal y que está sobrepasando los límites de lo que sanitariamente sería una persona normal. Hay personas, por ejemplo, con rasgos de personalidad obsesiva que son ordenadas, sistemáticas, que les gusta tenerlo todo más o menos planificado, pero que de alguna manera no genera desajustes en la vida cotidiana. Simplemente, pues igual vas a su casa y notas que hay, bueno, un orden un poquito más elevado de lo habitual. Empieza a ser un problema, digamos, de salud cuando la persona experimenta emociones negativas que le incapacitan, ansiedad, asco, repugnancia, ánimo deprimido, y empieza a interferir con su vida diaria. Por ejemplo, con una persona que compruebe mucho, si tiene que enviar 50 emails en una mañana, pues porque su trabajo así lo requiere, si tiene que comprobar 8, 10, 12 veces cada email antes de poder dar al botón de enviar, pues se vuelve disfuncional completamente. Y a partir de ahí, pues o tiene que meter muchas más horas de trabajo para realizar la misma tarea que otros compañeros que la hacen en mucho menos tiempo, o el nivel de angustia es tal que interfiere con memoria, capacidad atencional, resolución de problemas, y llega un momento en que la persona se incapacita. Hablamos de que es fundamental la detección precoz, también de que hay tratamiento, pero para ello tiene que haber profesionales especializados. ¿Los hay en Aragón, en España, suficientes? Bueno, hay una necesidad imperiosa de profesionales especializados en este trastorno. La verdad es que ahora estamos muy esperanzados por el convenio que hemos firmado con la Universidad de Zaragoza, porque vamos a llevar a cabo una colaboración, sobre todo en cuanto a divulgación, docencia, investigación. La universidad nos apoya y es una puerta que se nos abre, una esperanza muy grande, porque efectivamente hay una necesidad imperiosa. Por ejemplo, de un hospital de día, como hay en Barcelona y en otros lugares, en pocos, pero los hay, que son muy necesarios. También, por ejemplo, más psicólogos clínicos o sanitarios. De hecho, ahora hemos ido a la clase de máster, fuimos el año pasado a una clase de máster de la Facultad de Psicología de Teruel, y allí pudimos hablar de nuestra experiencia vital, y la verdad es que animamos a muchos de ellos, muchos estudiantes, a tomar esta especialidad, y este camino ya parece que se va abriendo, pero cuesta. Desde aquí hago un llamamiento a las autoridades sanitarias con las que ya estuvimos el otro día conversando, un llamamiento, un recuerdo de que por favor es importantísimo, dado la incidencia tan elevada que hay de ese trastorno, la necesidad tan grande que hay, y también a las autoridades educativas que bueno, nos van a apoyar, eso está claro, y pensamos que siga apoyándonos desde ahora, que comience un apoyo fuerte, sobre todo para formación de profesores y maestros que conozcan esto, así como otros trastornos, y se pueda producir una detección precoz, que es la verdad fundamental, la detección precoz, porque si se coge a tiempo el trastorno tiene muchas posibilidades de mejoría, muchísimas. Pues con esas dos reivindicaciones principales nos quedamos, con la de formación de profesores, de maestros, y también con la de que haya más sanitarios especializados
en este tema. Muchas gracias a los tres. Perdón, una cosa solo. La Asociación TOC Zaragoza está abierta a todo el mundo. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, la página es las www.toczaragoza.com y ahí estamos pues abiertos a cualquiera que nos quiera llamar, ponerse en contacto con nosotros. Pues ahí está la Asociación TOC Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos a los tres y por acercarnos esta realidad del trastorno obsesivo-compulsivo. Muchas gracias a vosotros, que es importante la divulgación. Así es. Continuamos nosotros en Buenos Días Aragón. Energía, carácter y fuerza describen la obra de la pintora zaragozana Julia Dorado, que expone en La Lonja sus últimos trabajos.